Buenos días, que el Señor os bendiga a todos. Bueno, pues estamos de nuevo, hoy domingo, creo que es día 3 de agosto, ¿eh? Son las 10 menos 10 de la mañana y gracias Señor, gracias a Dios. Pues estamos un día más, ¿verdad? Un día más que le hemos dado las gracias a Dios pues por levantarnos en esta mañana, ¿verdad? Por poder abrir los ojos y poder decir de nuevo, gracias Señor, que estamos un día más aquí, en tu bendita presencia, porque es bueno levantar los ojos y decir, gracias Señor por este privilegio, Señor, de poder tener un día más, estar contigo, que es lo más importante para nosotros, ¿verdad? Los cristianos, levantarnos y abrir nuestros ojos, dar gracias a Dios, tener ese privilegio de habernos podido despertar esta mañana y de poder dar gracias a Dios, ¿verdad? Asomarnos por la ventana, abrir la ventana, que te entre ese fresquito, contemplar el universo, ¿no? Como yo hago desde mi ventana, miro y veo pues las montañas, ¿no? Donde yo vivo, y le doy gracias a Dios por ese privilegio, ¿no? De poder haber podido levantarme, ¿no? Porque es lo que digo en muchas ocasiones y suelo repetirlo mucho y muchas veces, ¿no? Cuando alguien se acuesta por las noches con sus proyectos, con sus cosas para hacer al día siguiente, mañana vamos a hacer esto, voy a hacer aquello, El Señor siempre nos dice que cada vez que digamos esto, digamos, si Dios quiere. Mañana voy a hacer esto, si Dios quiere. Siempre, si Dios quiere. Pero es lo que digo, ¿no? Y algunos pues no han podido levantarse, ¿verdad? Con sus proyectos y con sus ideas y con sus cosas, ¿no? Para hacer. Entonces nosotros sí que tenemos que darle gracias a Dios por poder estar un día más en su bendita presencia, ¿verdad? Bueno, yo en esta mañana quiero compartiros algo que bueno, que puede estar, creo que puedo traer un poquito de luz, ¿verdad? Pues a las vidas. Sabéis que cada vez que comparto un directo, pues suelo estar poco tiempo, ¿no? Pero lo poco que estoy es queriendo traer un poquito de claridad a las cosas, queriendo traer claridad. No quiero traer una predicación, no quiero estar predicando, no, ni mucho menos. Eso ya lo haré esta tarde y lo haré esta noche. O sea, esta tarde predicaré a las 7 y a las 10 volveré de nuevo a predicar en la iglesia nuestra. Entonces, dice en la palabra de Dios que tenemos tesoros en vasos de barro. Nosotros somos ese vaso de barro que el Señor ha hecho, porque tenemos que saber que dice que cuando el Señor nos hizo, dice que estaba formándonos en una rueda y dándonos forma, ¿no? Pero dice que cuando nos estaba dando forma, dice que el barro se le echó a perder en sus manos. O sea, que se estropeó ese barro. Y dice que este barro no lo tiró, sino que lo volvió a coger, volvió a ponerlo de nuevo en la rueda donde se pone el barro para dar forma con las manos, ¿verdad? A lo que quiera hacer, o bien una vasija, bien un vaso, bien una taza, en fin, hay infinidad de cosas. Pero el Señor nos asemeja como a un vaso, vasos y vasos de honra, nos dice el Señor. Por eso dice que cuando Él nos toma en sus manos, después de habernos echado a perder, cada uno sabemos que antes de conocer al Señor y entregar nuestra vida al Señor, y pues entonces tenemos que recordar lo que éramos en otro tiempo, ¿no? Antes de conocer a Cristo. Pero cuando conocimos a Cristo, sus promesas empezaron a cumplirse en nuestra vida. Empezamos a tomar otra forma de pensar, otra forma de hablar, otra manera de ser. Porque lo importante que el Señor hace con nuestra vida, fijaros bien, es interesante. Lo que el Señor hace es, y lo que Él quiere, que haya un cambio en nosotros. Pero Él primero quiere hacer el cambio desde dentro para afuera. O sea, llega un momento en el que nosotros nos entregamos nuestra vida al Señor, estamos sirviendo, estamos trabajando, estamos haciendo las cosas como la palabra de Dios nos dice,
pero realmente todavía externamente, exteriormente, no se nota mucho en nosotros. A ver, me pongo como ejemplo, como un ejemplo me pongo. Yo antes de cuando yo entregué mi vida al Señor y el Señor empezó a tratar conmigo, ¿qué fue lo que pasó? Pues que claro, yo tenía el pelo muy largo. Vestía de unas maneras, pues ya sabéis, con 18 o 20 años en aquellos tiempos, pues en 70, los 80, pues fijaros bien, ¿no? Las maneras que había de vestir y sobre todo cuando estaba muy metido en estos temas. Bueno, pues cuando yo entrego mi vida al Señor, yo, claro, cojo y digo, Señor, yo creo en ti. Yo lo que tu palabra está diciendo ha tocado mi corazón de tal manera, y poneros cada uno, ha tocado mi corazón de tal manera que me arrepiento de mis pecados, Señor. Claro que me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento porque tu palabra me está confrontando conmigo mismo de lo que yo era. Entonces, claro, ¿qué es lo que hago? Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Y el Señor me dice, hay un paso muy importante que es el paso de fe, de obediencia, el paso de obediencia que tienes que dar, que es el paso del bautismo. Pues me tengo que bautizar, porque si el Señor dice que yo soy un vaso de honra, yo quiero ser un vaso de honra. Y entonces la palabra de Dios empieza a obrar en nosotros de una manera sobrenatural. El Señor dice que como trabaja de dentro para afuera, empieza a haber un cambio en nosotros, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, en nuestros gestos, en nuestras conductas, en todo, en todo. Empieza a haber ese cambio que nosotros también somos conscientes de que realmente está habiendo este cambio en nosotros y nos sorprendemos porque ya no pensamos como antes, sino que algo en nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Lo cual quiere decir que nosotros ya no pensamos de la manera que pensábamos. Entonces llega un momento que la palabra te confronta y el Señor te cambia de dentro para afuera, pero luego tú te das cuenta que por fuera no puedes ser igual, porque lo que tú estás hablando no refleja muy bien con tu apariencia que vistes. Vale, y ahora vamos a donde todo el mundo llega. Es que no tiene nada que ver mi manera de vestir, no tiene nada que ver que yo lleve el pelo muy largo, que lleve unos pendientes, no tiene nada que ver que yo lleve cadena, no tiene nada que ver que... El que piensa esto es porque todavía la palabra de Dios no te ha confrontado como te tiene que confrontar. Espérate, no debatas con nadie este tema. Porque cuando debatimos estas cosas con alguien, nos estamos dando cuenta que todavía, y os lo digo como pastor que soy, os lo digo que todavía demostramos un poquito de inmadurez. Entonces vamos a esperar el tiempo de que el Señor haga el cambio en nosotros radical, de tal manera que lo primero que haces es ir a la peluquería, te cortas el pelo, empiezas a comprarte otro tipo de ropa para ir al culto, empiezas a adaptarte a la nueva manera de vivir, de vestir. Hay una adaptación que no se hace milagrosamente, no, es un progreso que va poco a poco. Tenemos que dejar que Dios vaya haciendo el cambio en nosotros. Cuando nosotros lo queremos hacer radicalmente, tampoco está bien. Poco a poco, el Señor va trabajando en nosotros poco a poco en todo. Y luego hay una manera distinta. Ya no vistes como vestías antes. Ya vas afeitadito, vas con el pelo corto, llevas otra manera de vestir y ya impresiona a la gente que conoces y la gente que te conoce cuando has estado un tiempo sin verlo y cuando lo vuelves a ver después de un tiempo, se sorprenden porque dicen, pero hombre, vaya cambio que has dado. Te has cortado el pelo, pareces otro que vas de boda. Se sorprenden por verte vestido. Y dices, no, yo soy el mismo que era, excepto que antes no tenía a Dios en mi vida y ahora sí lo tengo. Ya está, te encuentras con que ya estás loco, ya te han comido la cabeza. Pero ya han visto el cambio que Dios quiere que los demás vean en ti. ¿Entiendes? Las estrategias que tiene el Señor de trabajar en nuestras vidas es de impactar a la gente
para que la gente se sorprenda viendo cómo tú has cambiado cuando a ti te decían que a ti no te cambiaba nadie. ¿Entiendes? Y sin embargo ha habido un cambio en nosotros que la gente se sorprende. Entonces empezamos a ser esos vasos de honra de lo que he empezado a hablar. Ya no somos vasos de deshonra. Ya no blasfemamos, ya no vamos vestidos con esa apariencia que llevábamos antes, un poquito de gamberrillos y de todo eso. No. Dios ha empezado a trabajar en tu vida de una manera sorprendente porque impacta a los demás. Quiere decir que se ve ese cambio que Dios ha hecho en tu vida. Primero ha hecho un cambio desde dentro para afuera y ahora está haciendo un cambio totalmente de fuera para que los demás puedan ver que a ti, como me decían a mí me acuerdo que me decían, a ti no te cambia ni Dios. Y cuando hubo esa transformación en mi vida, me dijeron, ¿qué te ha pasado? Digo, pues porque tú me decías que a mí no me cambiaba ni Dios y yo he entregado mi vida a Dios y Dios me ha cambiado. Porque ante Él no me puedo resistir. Nadie nos podemos resistir en la presencia de Dios. Toda rodilla se doblará delante de Él. Reconociendo su magnificencia, su gloria, ¿verdad? Todos caemos de rodillas. Dice la palabra que toda rodilla se doblará en la presencia del Señor. Cuando nosotros notamos ese cambio, que nosotros vamos a ser los primeros que vamos a notar ese cambio, porque Dios dice, quítese de vosotros toda ira, toda gritería. Y ya la soberbia, el orgullo, la prepotencia, Dios trabaja con nosotros de tal manera que Dios está afinando nuestro carácter. Ese carácter que teníamos y que hay todavía, no vamos a hablar de que hay en el mundo, porque las iglesias también lo hay, pero no podemos juzgarlo ni podemos criticarlo. Dios está tratando con nuestra vida, Dios está tratando con cada uno de nosotros. Mira, el otro día compartía el miércoles sobre Jonás. Vemos que Jonás era un profeta del Señor, vemos que Jonás era un hombre que tenía una relación con el Señor, pero necesitaba un trato. ¿Me entiendes? Necesitaba un trato. Y el Señor tuvo que tratar su soberbia, su desobediencia, su orgullo, su prepotencia. Dios tuvo que tratar con él. Por eso muchas veces nosotros queremos que el Señor cambie así, o sea, ya. No, lleva un proceso. De tal manera que al final Jonás tuvo que hacer lo que Dios le dijo, a pesar de todas las vueltas que dio, de todo lo que hizo, al final tuvo que hacer. Si Dios tiene un propósito contigo, no te preocupes, que Dios dice que cumplirá sus promesas en ti. Entonces, por mucho que te resistas, por mucho que le des vueltas, por mucho que niegues a Dios, por mucho, no te preocupes, al final terminarás como le pasó al apóstol San Pablo. Fijaros bien, el apóstol San Pablo, un hombre de un carácter tremendo, un hombre que era joven, que no era mayor, un hombre que tendría de los 20 a los 25 años, pero él era un hombre de los más importantes en el Sanedrín. Era un hombre que tenía un carácter tremendo, de tal manera que perseguía a los cristianos para torturarlos y meterlos en la cárcel. Fíjate que él pidió cartas al Sanedrín para ir a Damasco. ¿Por qué quería ir a Damasco? Pues porque Damasco era una ciudad grande en aquella época y era donde se congregaban casi todos los cristianos. Había muchos cristianos. Ahí Pablo tenía trabajo para perseguir a los cristianos, ¿verdad? Pero es lo que te digo, cuando Dios tiene un propósito en tu vida y contigo, por mucho que tú quieras, por tu propia cuenta, hacer cosas, Dios no te lo va a permitir. Fijaros bien cómo a Pablo, yendo para Damasco, como el Señor se le aparece como una luz en la cual Pablo cae a tierra, cae al suelo. De tal manera que, fijaros bien, cuando cae a tierra, Pablo lo primero que le dice es, Señor, Señor, ¿por qué me persigues? O sea, reconoce realmente quién era el que estaba teniendo ese encuentro con él. Pablo cayó a tierra
el Señor le mandó que se le entrara una ceguera. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros queremos desafiar a Dios, cuando nosotros queremos blasfemar contra Dios, cuando nosotros tener mucho cuidado, porque dice la palabra de Dios que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Vemos cómo Pablo reconoce a Jesús, y vemos cómo le da esa ceguera y cómo le manda a Ananías para que fuera a orar por él. Y cuando Ananías oró por él, inmediatamente recibió la vista. Pero ya no como Pablo, ya no era Pablo, ya no era Pablo, ya era Saulo. Perdón, ahora era Pablo, era Saulo de Tarso, ahora era Pablo. Pablo significa el más pequeño. Ahora fijaros bien cómo ya hay una transformación. Cuando uno tiene un encuentro personal directamente con el Espíritu Santo, no te preocupes, tu vida cambia. Va a cambiar, pero radicalmente, como cambió la vida de Pablo. De tal manera que Pablo pasó de perseguir a los cristianos a ser perseguido. Dios tiene tu tiempo y nuestro tiempo lo tiene en sus manos. Cuando Dios está interesado en ti y tú te resistes, no te preocupes, Él es paciente. Él va a esperar el momento en el que tú estás resistiéndote al Señor. Estamos hablando de personas que no conocían, como Pablo no conocía a Cristo de una manera personal, ¿no? A cómo llegó a ser un discípulo instruido por el Espíritu Santo. Que eso es tremendo, eso es, claro, así Pablo escribió todas las cartas paulinas y tenemos ese conocimiento y esa sabiduría, ¿no? de parte del Señor, porque fue instruido por él. Pero hay cristianos, hermanos, hermanas, hay cristianos en las iglesias que llevan muchos años. Y estos cristianos siguen siendo los mismos. No ha habido un cambio en ellos. No ha habido un cambio. Conozco gente que lleva 15, 20 y más años diciendo que son cristianos. Pero sus vidas siguen siendo igual que hace 20, o 15, o 3, o 8, o 50 años. Siguen siendo los mismos. No hay un cambio. Porque dice que ya, fijaros bien, cuando tú llevas en la iglesia, te voy a poner 10 años. Dice que ya deberíais de ser maestros muchos de vosotros, dice Pablo. Ya deberíais de ser maestros muchos de vosotros. Parece que he trabajado en vano con vosotros. Hermano, vamos a la iglesia en plan religioso. Y eso Dios lo aborrece. Dios los aborrece. Cuando no hay un convencimiento, bueno, convencimiento sí, estas personas son convencimientos, son de los que no son fríos ni son calientes. Pero van a la iglesia a juzgar, van a la iglesia a criticar, van a la iglesia a murmurar, van a la iglesia a decir, mira lo que ha predicado el pastor, oye, mira que esto, mira... Que no hay un crecimiento en su vida. Por eso examínate, dice el Señor, dice en la palabra, Señor, examina mi corazón a ver si hay pecado oculto en él. Y muchas veces en nuestro corazón no lo examinamos. Y como no lo examinamos, donde no hay santidad, no está Dios. Entonces estos cristianos que no hacen nada más que dar vueltas y vueltas y vueltas y traer divisiones y traer disensiones entre los hermanos y traer disputas y traer separaciones y traer... Conozco a uno, mira, me ha venido, gracias Señor, conozco a uno que lleva 40 años en la iglesia. Lo han echado de todas las iglesias. Los pastores ya no han podido más y lo han echado. O sea, un hombre que es un cristiano carnal, os lo digo de verdad, es un cristiano carnal. Fuma, bebe, lleva así toda la vida, va a la iglesia, va a una iglesia, se congrega en esta iglesia y le dice al pastor lo que tiene que hacer. Le dice al pastor, no, aquí no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Y le dice al pastor, mira, como has entrado, ya te puedes ir, tira de aquí. Quieren imponer sus propias ideas. Estos son vasos de deshonra. Son vasos de deshonra, que no quiere decir que el Señor no los ame, claro que los ama, pero están tomados, están cogidos por la carne, por Satanás.
Dice la palabra de Dios, aun ni a estos toquéis, para que no seamos contaminados. Cuando nosotros entramos a la iglesia, se tiene que ver que ahí hay un vaso de honra. Fijaros bien, estaba leyendo aquí, ¿no? Y nos dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea Dios y no nosotros. Vasos de barro se refiere a tazas, cazuelas, cuencos, y lo único que importa es lo que contiene el recipiente. El recipiente puede estar un poco descacarillado y sucio, pero una vez lavado y seco se le puede usar de nuevo. Una vez limpio se le puede usar de nuevo. Vaso de deshonra que las manos de Dios te mordea de tal manera luego para hacerte un vaso de honra. Por lo cual quiere decir que no estamos perdidos. En la mano de Dios estamos de nuevo perdonados, y el Señor nos pone de nuevo en la rueda, mete sus manos. Las manos de Dios son tremendas, ¿verdad? Donde no llega la ciencia, porque la ciencia es limitada. O sea, la ciencia es la que trata de decir muchas veces que Dios no es el que hace las cosas. Pero cuando mete sus manos, Dios va viendo, aquí hay un cachito de arenilla, una piedra chiquitita. Dios la va quitando y te va formando y te va haciendo un vaso que puedas beber luego, para que no nos pinchemos, ni nos cortemos y nos infectemos, sino para que seas un vaso de honra. Todavía estás a tiempo de dejarte caer en las manos de Dios. Vamos a ser esos vasos de honra que Dios quiere de los cristianos, de nosotros, y le hablo a los cristianos. Cada día tenemos que morir a nosotros. Cada día tenemos que morir a nuestra carne. Cada día tenemos que morir a nuestro ego. Cada día tenemos que renunciar, como decía Juan el Bautista. Juan el Bautista, fijaros bien, tremendo este hombre, ¿no? Como él, teniendo muchos discípulos que le seguían, ¿no? Y vemos cómo llega Jesús a él para bautizarle. No vemos cómo Juan bautiza a Jesús. Vemos cómo Jesús se marcha, pero Juan llama a sus discípulos y les dice, a ese es ahora al que tenéis que seguir, porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Hay que ser un buen siervo de Dios para dejar que otros crezcan. Y nosotros tenemos que dejar que Cristo crezca en nosotros. Y nosotros quitarnos más de nuestra personalidad, más de nosotros, y dejar que Cristo reine y nos llene con su Espíritu Santo, para que podamos ser esos vasos de honra. ¿Por qué Dios nos pide que seamos vasos de honra? Porque tienen que venir muchos a beber de nosotros. Y nosotros tenemos que ser de ejemplo para todo el que quiera venir a beber. Por eso, cada vez que alguien se acerque a ti, háblale del amor de Dios, háblale de Cristo, háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida, da tu testimonio. Hay muchas personas que dicen, entrega tu vida al Señor y vas a tener de todo. Entrega tu vida al Señor y no vas a tener de nada si tú no te arrepientes. Por eso hay muchas veces que aquí en TikTok yo me lo paso bien, cuando hay alguien que dice, no, hermana, que Dios te va a bendecir, que esto, ¿conoces al Señor? No, todavía no. Bueno, pues Dios no te va a bendecir. Si tú no te arrepientes, si tú no entregas tu vida al Señor y tú no te arrepientes de tus pecados, Dios no te va a bendecir. Escucho a otros que dicen, oye, esta mañana escuchaba a uno, de verdad que me ha dado ganas de decirle, ¿pero qué estás hablando? El otro día hablaba con uno que decía, por aquí, él estaba escuchando, que decía que era pastor. Le dije, oye, ¿me puedes decir de qué entidad eres, de qué entidad religiosa, en qué congregación tienes y esto? No le he vuelto a ver más por aquí. Pero este decía esta mañana, pero que eran las 7 de la mañana, y estaba diciendo por aquí a una persona que estaba en directo, hermana, veo en ti espíritus de muerte, que te estás siguiendo desde hace tiempo, ese espíritu de muerte. Pero ¿tú qué estás profetizando? Si seguramente que tiene el Cuba Libre y el cigarro al lado. ¿Pero tú qué estás hablando? ¿Con qué autoridad hablas tú de esas cosas? Eso no se puede decir en público, esas cosas no se pueden profetizar. Y aquí le das a un botón y te salen 200 profetas, 500 pastores, 700 apóstoles y apóstolas, y te salen, por Dios. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque tendréis mayor condenación, dice la palabra de Dios. Pero yo quiero dejar
con buen gozo en esta mañana, por si tenéis que ir al culto, ir al culto contento. Dice que hay una alabanza que nosotros la cantábamos mucho cuando yo me convertí, éramos jóvenes, mi esposa y yo íbamos a la iglesia y cantaba esta alabanza que decía: con alegría saldré, y con paz y gozo volveré. Antes de ir al culto, en tu casa, por la mañana en tu casa, antes de ir al culto, si tienes unos minutos, ora al Señor, pídele perdón al Señor y di: Señor, yo quiero entrar en esta mañana en tu casa con gozo, con alegría, que los que me vean entrar vean un rostro alegre. Y eso es lo que tenemos que hacer antes de ir al culto, hacer una oración, decir: Señor, bendice al pastor y al que va a predicar la palabra. Bendice a los hermanos de la alabanza, que puedan traer una alabanza de gozo para pasárnoslo bien, ¿verdad? Y gozarnos en la presencia del Señor. Eso es lo que hay que hacer por la mañana. Déjate. Nosotros por la mañana no tenemos culto porque trabajamos, pero yo, cuando me invitan a predicar alguna mañana y tengo que dejar nuestro trabajo para tener que irnos a cualquier ciudad a predicar, yo me gozo. O sea, yo levantarme ya a las 7 de la mañana, vestirme, arreglarme, ponerme bien, pero no para mí, sino para el Señor, eso es un gozo, eso es lo mejor que te puede pasar. Así que si en esta mañana vas al culto ahora, ora y ves contento al culto. Si te sientes un poquito mal, ponte en oración, pídele al Señor que te quite la tristeza de tu corazón, que te dé esa alegría para poder disfrutar en esa mañana en la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, soy el pastor Nono de la Iglesia Evangélica Dios en la Paz, y ya sabéis, aquí estoy cada vez que tengo un ratito, cada vez que puedo, quiero compartir siempre un poquito de la palabra con todos vosotros. Si os puedo ayudar con las reflexiones a que podáis pues a entender cosas que a lo mejor en algunas ocasiones no entendemos, pues me alegro mucho que te haya podido ayudar en esta mañana. Que el Señor te bendiga, ánimo y adelante. Lee la Biblia para que nadie te engañe. Amén, que el Señor os bendiga.